Explícame Bitcoin para una persona que no tiene ni idea de esto. Bitcoin es una red con mayúscula. En Bitcoin lo que se permite es intercambiar valor. Bitcoin es la única criptomoneda, creo, a día de hoy, que siempre te ha dado la oportunidad de vender más alto de lo que lo has comprado. ¿Qué activo en el mundo te lo puedo decir, no? Pocos. Los bancos centrales son capaces de emitir dinero, genera inflación. Entonces lo que sucede es que como mi dinero que he ahorrado vale menos, en realidad lo que me han hecho es robarme minutos del pasado. Muchas veces hay un error en pensar en Bitcoin simplemente como una alternativa al dinero actual o, peor aún, al medio de intercambio. Y en el caso de Bitcoin lo que soluciona es algo histórico, no es transmitir valor en el espacio, es decir, entre tú y yo o entre Japón y Estados Unidos, sino en el tiempo. ¿Por qué el Estado no te puede quitar lo que es tuyo? Te lo puede quitar. Yo te doy un NFT, ¿vale? Que no se puede falsificar. Te lo doy a ti. En cualquier lugar del mundo tú puedes certificar que eres el único poseedor de ese NFT. ¿Qué tendríamos que saber para los próximos años con todo el cambio que va a haber de blockchain? All in, ya está. Cuando las criptomonedas suben, puedo contratar a 30 personas. Cuando las criptomonedas bajan, me sobran los 30. Yo a veces pienso que Bitcoin será una de estas dos cosas. O uno de los mayores avances de la humanidad o la esclavitud definitiva de la humanidad. Desde hace 2 años la cosa ha cambiado radicalmente. Estamos en un punto que yo pienso... Durante siglos el ser humano intercambió conchas, sal, ganado y luego metales preciosos para sobrevivir y para prosperar. Con el tiempo el oro se terminó consolidando como patrón de valor. Era un sistema que limitaba el poder de los gobiernos y daba estabilidad a la moneda, a la forma de intercambio. Pero en el siglo XX pasó algo. Y es que los estados rompieron ese trato, ese vínculo, rompieron esa manera de hacer las cosas. Y entonces nació una cosa que se llama el dinero fiat. ¿Y qué es esto? Pues es una moneda sin respaldo real, sin respaldo de oro o de conchas o de cualquier otra cosa, solo respaldada por la confianza que las personas le tenemos y que está controlada por bancos centrales y que por tanto es vulnerable a la inflación, ya lo sabes, el impuesto silencioso, es vulnerable a la deuda y es muy vulnerable a la manipulación política. Hoy, en plena crisis de confianza económica, de confianza monetaria, surge una alternativa. Esa alternativa se llama Bitcoin. No es de ahora, ya lo sé, es de hace unos años, pero bueno, se llama Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? Es un dinero escaso. Tiene una cantidad determinada de unidades que se pueden fabricar. Está descentralizado y además es incorruptible. Es una herramienta de soberanía financiera que va a marcar el inicio de una nueva era. La era del Bitcoin, o como dice uno de nuestros invitados de hoy, ahora te lo presento, el bitcoinismo. Hoy, en medio de una crisis global de confianza, Bitcoin es algo más que una moneda, es una esperanza de futuro, es una esperanza de soberanía financiera individual. Una era en la que el dinero ya no pertenece al Estado, sino a las personas. Hoy profundizamos en qué carajo es esto que acabo de decir, qué es esto de soberanía individual, qué es esto de que el dinero no pertenece a los estados, qué es esto de Bitcoin y cómo puede ayudarte a ti a ser una persona más libre y que no dependa tanto del Estado o del poder político. Hoy hablamos de Bitcoin y yo estoy feliz de hacerlo. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, esto es mucho más que un podcast, esto es pensamiento positivo. Pensamiento positivo, el programa de desarrollo personal y profesional. Sergio Fernández. Hoy hablamos de Bitcoin, hoy vamos a profundizar, hoy vamos a hurgar, hoy vamos a ver qué carajo significa esto de una nueva manera de intercambio. Y para ello te he traído a dos personas que estoy deseando presentarte. La primera de ellas, Adrián. Adrián, es un placer entrevistarte hoy aquí. Muchas gracias por invitarme y por contar conmigo, Sergio. ¿Me dejas que te cuente cómo nos conocimos? Por supuesto. Fuiste alumno del Máster de Emprendedores. Efectivamente. Y cuando me llegó la nota de prensa de tu libro, Bitcoinismo, dije, esto me parece un temazo. Y cuando me lo leí, le dije al equipo, tenemos que hacer esta entrevista. Es un libro muy bien escrito, te felicito públicamente. Muchas gracias. Con una base sólida y a los tíos gafas como yo, que nos gusta que las cosas estén documentadas y argumentadas, luego al margen de que estemos de acuerdo o no. Pero me ha parecido un libro muy bien hecho. Yo no llevo gafas y a mí también me gusta que esté bien argumentado, así que gracias por tenerlo en cuenta. Oye, explícame Bitcoin para una persona que no tiene ni idea de esto. Explícaselo a un abuelo. Wow, casi cualquier definición contada en unos segundos se queda fuera, del mismo modo que cuando intentamos definir Internet. O sea, si a cualquier persona le dices, oye, que Internet sirve para enviar
WhatsApps, ya bueno, pero también puedo ver un vídeo de YouTube. No, sí, es verdad, es para intercambiar información y podemos ver, bueno, ya, pero se puede, o sea, cualquier definición estricta se sale de sus campos de actuación y de sus posibilidades y sus utilidades. Tú has escrito un libro que está bien escrito, yo confío en ti. Por eso he necesitado 300 y pico páginas. Creo que puedes hacerlo, a ver. Sí, o sea, al final Bitcoin es una red con mayúscula, una red del mismo modo que una red, en este caso de Internet, que nos permite intercambiar información. En Bitcoin lo que se permite es intercambiar valor. Hasta entonces lo que podíamos intercambiar era ese tipo de información, pero no teníamos la posibilidad de intercambiar aquello que nosotros ganábamos con nuestro esfuerzo, lo que solemos llamar dinero. En este caso es otro formato de dinero, pero podemos intercambiarlo a lo largo y ancho del mundo a través de Internet, ¿no? Y por otro lado tenemos con B minúscula ese activo, a lo que la mayoría de gente conoce como Bitcoin, que podríamos llamarlo moneda, aunque no es realmente así, pero es una base de datos descentralizada a lo largo del mundo, con muchos nodos, y eso permite que no tengamos que confiar en un único ente central como pasa actualmente y que por tanto pues sea incorruptible, y tiene muchas otras funciones que a lo largo de la historia, como bien has dicho, hemos ido deduciendo a lo largo de prueba y error. Oye, pues esto, que es la sal, funciona mejor o peor para cambiar o para ahorrar o para pagar fraccionamientos más pequeños, puedo dividirlo, no se pone malo con el tiempo, tiene una durabilidad, no se deteriora fácilmente. Entonces, todos esos pruebas y errores que hemos hecho con diferentes objetos, con diferentes cosas, con diferentes bienes, pues ha ido deduciendo a unas funciones, a unas características naturales, a unas características que tienen todas las cosas y a los que yo llamo grados de dinerabilidad. Dependiendo de qué grados tengan todas estas cosas que hemos dicho, la escasez, la divisibilidad, la trazabilidad, la transportabilidad, muchas de estas cuestiones que luego podemos profundizar, pues Bitcoin cumple, en Bitcoin con B minúscula, cumple con el mayor grado de dinerabilidad en estas funciones y características. ¿Se podría decir que es dinero descentralizado que no depende de nadie? ¿Que no depende de ningún gobierno? Sí, y muchas más cosas. De hecho, soluciona algunos problemas históricos humanos que hemos tenido, que luego también, si quieres, podemos profundizar en ello, que no lo hemos solucionado de ninguna otra manera hasta este momento, y eso es lo que surge también, lo que hace que provoque una nueva era histórica. No te muevas, que ahora hablamos de esto. Vamos a presentar a nuestro segundo invitado, Carlos Callejo. Carlos, es un placer tenerte aquí. Lo mismo digo. Siempre le rompes la cabeza a nuestros alumnos de Libertad Financiera. Carlos ha colaborado en IPP dentro de Libertad Financiera Pro, ha hecho algunas sesiones más de Libertad Financiera, en eventos de alumni, etcétera, y siempre los alumnos salen con una cosa entre maravillados y diciendo ¿en qué trozo de la pared se ha estrellado mi cerebro? Ayúdame a explicar en pocas palabras qué es Bitcoin y por qué blockchain. Son dos preguntas. ¿Qué es Bitcoin en pocas palabras y qué es blockchain? Bueno, pues ¿qué es antes, no? ¿El huevo o la gallina? Pues blockchain es la tecnología que acompaña a Bitcoin, o Bitcoin el primer ejemplo de la tecnología blockchain. Depende cómo lo quieras llamar. Al final yo me centro más en la parte de blockchain, desarrollamos productos en blockchain, por lo tanto blockchain es las mismas consideraciones que te ha comentado antes Adrián, es un poquito lo mismo. Es decir, al final tienes unas bondades como transparencia, inmutabilidad, el poder intercambiarnos dinero sin un ente central, ¿no? Sin depender de un ente central, sin censura, simplemente con una red descentralizada donde todos somos iguales o todos podemos participar de la misma manera, hay unas redes preestablecidas. Y eso es un poquito lo que te ofrece blockchain, lo que te ofrece Bitcoin. Dentro de blockchain existen un montón de criptomonedas, de tokens, de productos, como si fueran empresas, y dependiendo cuál sea la red, o en este caso es Bitcoin, pero podemos hablar de Ethereum, podemos hablar de otros proyectos donde nosotros podemos crear cosas con todas estas bondades para que cualquiera de nosotros pueda acceder de una forma más sencilla, más amigable a este mundillo tan apasionante. ¿Le sirve a cualquier persona esto de blockchain y Bitcoin? Esto yo siempre lo asemejo con... Mi madre nunca utilizó un teléfono móvil hasta que supo que WhatsApp era una herramienta útil, gratis y sacaba beneficio de ello. Esto es lo mismo, es decir, hay todavía un caminito cada vez más pequeño, cada vez más estrecho, en el cual acercar esta tecnología a alguien que no sea tecnólogo, por decirlo de alguna manera, pero se están dando casos en los cuales todos podemos participar de las bondades de la tecnología, por supuesto. Pues vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de blockchain, vamos a hablar de criptoeconomía y vamos a hablar ya.
Bueno, hoy te comparto 3 ideas. La primera de ellas está inspirada en este libro que también recomiendo profundamente, que se llama El patrón Bitcoin. Es como el de bitcoinismo, lo recomiendo sí o sí. O sea, es un libro que cualquier ciudadano del siglo XXI tiene que leer para poder llamarse ciudadano. Luego te gustará lo que hay dentro más o menos, pero de verdad que muchas de las ideas que están ahí son claves para manejarse en este mundo. Y esta idea lo primero que te quiero compartir, está basado en este libro. Si miramos hacia atrás en la historia, dice Amos, el redactor, el escritor de este libro, dice que vemos un patrón muy claro, y es que las civilizaciones que prosperaron fueron aquellas que utilizaron el dinero más difícil de corromper. Es decir, que el dinero era estable a lo largo del tiempo y era difícil de corromper por el poder. Primero fue el oro, porque era escaso, era muy duradero y además era costoso y difícil de producir. Esto permitía ahorrar y que el valor no se deteriorase debido a la inflación, permitía planificar y permitía tener una mirada de construir algo a largo plazo. Pero, dice este libro, El patrón Bitcoin, en algún momento cambiamos eso por promesas de papel. Y con el tiempo esas promesas se fueron devaluando. ¿Qué son esas promesas de papel? Pues ya lo sabes, el dinero fiat, los billetes, metafóricamente hablando. Hoy estamos, afirma Mous, ante un cambio de era. Parece que el dinero más sólido ya no es físico, sino digital, y no está respaldado por un gobierno, sino por las matemáticas. Bitcoin, que es de lo que está hablando, representa la evolución lógica del dinero duro, un activo que no se puede falsificar, que nadie puede imprimir a voluntad y que se basa en reglas matemáticas. Pero más que esto es importante lo que simboliza, que es una nueva forma de entender el ahorro, el tiempo y la soberanía individual más allá de bancos, de terceros de confianza o de gobiernos. La idea 2 que te quiero compartir en esta introducción al tema de hoy está inspirada en el dinero, en el libro de Tony Robbins, Dinero dominando el juego, Money Master the Game. Y en este libro Tony Robbins entrevista a algunos de los inversores más importantes del mundo. Es un muy buen libro, es un libro que merece la pena también si estás interesado en el tema de finanzas personales y de tener el control de tu dinero. Y todos estos a los que entrevista Tony Robbins comparten la misma idea, que es proteger tu dinero. Empieza por entender qué es el dinero, saber en qué estás invirtiendo, por qué y con qué horizonte temporal. Así que eso nos lleva, lógicamente, a hacernos una pregunta, y es ¿qué es Bitcoin? Y nos obliga a preguntarnos cuál es nuestro horizonte temporal y en qué queremos invertir. Para mí, Bitcoin, sumando sobre esta idea, es una oportunidad enorme que ha obligado a muchas personas a preguntarse qué es realmente el dinero, qué simboliza y hacerse un montón de preguntas que probablemente nunca nadie antes se había hecho definitivamente en las últimas décadas de manera masiva en la humanidad. Así que esto nos lleva a preguntarnos qué es el dinero, y si tú quieres dominar el juego del dinero, lo primero que tienes que hacer es entender qué es el dinero, y para ello entender Bitcoin nos ayudará. Y la idea número 3 o el concepto número 3 que te quiero compartir es el de bitcoinismo, de nuestro invitado de hoy, de Adrián. Adrián comparte un montón de ideas interesantes en su libro. Habla de que la propiedad es una ilusión, puesto que es confiscable por el Estado bajo determinados supuestos, y que por tanto no existe esto que podríamos llamar propiedad privada absoluta. Y lo que defiende el autor que entrevistamos hoy, Adrián Bernabeu, es que Bitcoin, bajo determinados supuestos, sí que es inconfiscable. Habla también de Bitcoin como activo soberano, habla de que es una alternativa, habla de que es un activo que permite tener valor y moverlo por el mundo de manera fácil y de manera rápida. Habla este libro también, Bitcoinismo, de que Bitcoin es una herramienta de independencia económica, puesto que no dependes de un tercero. De todo esto es de lo que vamos a hablar ya con nuestros 2 invitados de hoy. Vamos a por ello. La entrevista, ofrecida por masterdedesarrollopersonal.com. Adrián Bernabeu, yo le conozco desde hace mucho tiempo, no obstante, ¿de qué edición fuiste? ¿De la 21, de la 19? No sé, bueno, da igual, fue alumno de Máster de Emprendedores en el año 19, sí. En el año 19, si no recuerdo. 6 años, sí. Si no recuerdo mal. Así que nos conocemos desde hace tiempo, que nos habíamos perdido la pista, no obstante, nos hemos vuelto a encontrar gracias a la publicación de este libro. Puedes encontrar mucha información sobre él, pero nosotros, ya lo sabes, hemos llamado a nuestra investigadora, a nuestro Sherlock Holmes de personas, a nuestra Cristina Serrato y a sus biografías con alma. Nació en un pequeño pueblo alicantino de playa y pescadores, del que recuerda los días navegando, los fines de semana en la montaña y las noches de verano con los amigos, sin obligaciones, en paz y libertad. Fue un niño curioso con muchas ganas de explorar la vida y la suerte de tener una familia unida. A su lado siempre han estado su increíble hermano Kino
y Joaquín y Rosy, unos padres adorables de los que siempre ha recibido amor, respeto y apoyo incondicional. Desde muy pequeño tuvo la inquietud de hacer algo grande. A los 18 años trabajó en un McDonald's para pagarse la universidad y decidió que nunca más tendría jefe. Se licenció en Bellas Artes, pero pronto descubrió que lo suyo era ser emprendedor. Es adicto al conocimiento, le encanta la tecnología, la arquitectura, la historia y conocer otras culturas, sobre todo la japonesa. Escucha podcasts a diario, lee para relajarse y cocinar es su mayor meditación. Prefiere madrugar a trasnochar, lo salado a lo dulce, el mar a la piscina. Nunca desayuna, bebe té matcha con leche y le encanta el vermú, las ostras y los boquerones en vinagre. Risueño, gracioso y romántico, siempre viste de negro. Hace bromas malísimas con juegos de palabras, odia dormir con calcetines, aunque se los termina poniendo porque suele tener los pies congelados. No le gustan las plantas ni ir al gimnasio, pero riega los bonsáis y las orquídeas de su chica y la acompaña a hacer ejercicio por amor. Tiene más de 10 tatuajes, lleva más de 15 años sin afeitarse con cuchilla. Se supone que le falta una línea de la mano y después de varios años como nómada digital, sabe que puede vivir perfectamente con lo que le cabe en una mochila. Disfruta mucho de los momentos de soledad y le emociona conocer a personas con ambición, propósito y hambre, quizá por la admiración que siente hacia sus abuelos, que salieron airosos de una vida de mucho sacrificio. Joaquín, con un solo brazo, una bicicleta y un par de cerdos y gallinas, consiguió adquirir varias viviendas y un terreno de limoneros y naranjos que explotó hasta el final de sus días. Y Pepper, que emigró a Francia, aprendió de forma autodidacta a ser carpintero viviendo en el bosque, logró construir su propia casa y ahorrar para comprar 5 más. Encuentra hoy la felicidad en acostarse y despertarse cada día junto a la mujer de su vida, Anika, que le adora por su forma de ser, su entrega y su genialidad. Y dice que el día de mañana quiere ser libre y culto, pero a su edad ya ha conseguido eso y algo aún mejor. Que quienes le conocen, le respetan, le quieran y estén orgullosos de su presente y de un futuro más que prometedor. Qué bonito, muchas gracias. Gracias a ti. Magnífico regalo. El regalo de verdad eres tú. Sí, ciertamente, yo también le conozco ya hace tiempo y es una persona extraordinaria. Me ha encantado conocer a Anika y aún más su alma y muchísimas gracias por aportar al mundo esta belleza que tú eres. Gracias por verlo también, porque ahí hay algo, si no, sin esos ojos no se puede ver. Muchas gracias. Gracias, Chris. Bueno, Bitcoin. A ver cómo retomamos ahora, ¿no? Bitcoin. ¿A ti por qué te llama la atención esto de Bitcoin? ¿Tú cómo caes aquí? Pues básicamente por las preguntas que estabas haciendo hace un rato sobre el dinero, ¿no? Es como, oye, ¿qué es lo que sucede aquí? Que algunos tienen más que otros, pero no tiene que ver con lo que unos hagan en cuanto a tiempo, en cuanto a dedicación, que también, pero de repente hay una disonancia, ¿no? Entre cómo funciona esto que supuestamente todos hacemos, todos dedicamos gran parte de nuestra vida a trabajar por eso, que hay muchas respuestas sin responder, hay muchas preguntas sin responder, y ahí indagando, ¿no? en esa cuestión del dinero y del funcionamiento de todo esto, inevitablemente te lleva a Bitcoin. Y a partir de ahí empezaste a investigar Bitcoin y decidiste publicar este libro. Bueno, llevo 10 años más o menos aprendiendo y profundizando sobre Bitcoin, porque también hay muchas cosas que cambian y muchas cosas que es un avance. Y efectivamente son 10 años ya de esto. Y antes de esos 10 años, temas relacionados con economía y dinero y demás. Todas las personas bueno, sí, todas. La mayor parte de las personas que están en el entorno Bitcoin son como muy optimistas. Es como, oye, esto cambiará el mundo, por fin nos quitaremos del medio a los estados, acabaremos con el dinero fiduciario. No sé, yo no sé si soy tan optimista, ¿no? Pero hay como ese tecno-optimismo de fondo, ¿no? Yo he intentado que no sea algo visionado hacia el futuro, sino que lo que cuento en el libro sea actual. Es decir, yo hablo de lo que ya es.
probablemente haya muchas repercusiones que puedan suceder, pero no quería que fuera como una especie de esperanza hacia lo que es, que también considero que es una esperanza, pero voy a hablar de lo que ya es ahora, voy a plasmar lo que ya es en este libro y de hecho la era bitcoinismo que yo comento es desde el nacimiento de Bitcoin, no es que sucederá, sino que desde el nacimiento de Bitcoin es cuando empieza esta era. Y entonces la pregunta es, oye, ¿tú lo ves así? ¿Tú lo ves que esto realmente puede generar un cambio real, más allá de que ya se lo está generando a muchas personas? Exacto, ese es el punto. Yo veo que ya está sucediendo. Entonces, ¿pero tú crees que habrá una adopción masiva y generar un cambio? Porque es que, no tiene por qué. Para que sea mágico, para que sea algo realmente valioso, no tiene por qué utilizarlo todo el mundo. Cada uno decidirá. Es decir, tú lo sabes muy bien, emprender puede cambiarte la vida, ser empresario puede cambiarte la vida, no tiene por qué ser todo el mundo empresario, de hecho, menos mal que no, bueno, no lo sé si menos mal o no, pero la cuestión es que no todo el mundo elige esa vía, ¿no? Y no es necesario. Muchas veces hay un error en pensar en Bitcoin simplemente como una alternativa al dinero actual o, peor aún, al medio de intercambio. Vale. En cuanto pensamos en que tiene que servir como medio de intercambio, es decir, para poder comprar y vender cosas, pensamos, bueno, es que en realidad, claro, no soluciona nada porque ya tenemos una buena solución. ¿Cuál crees tú que es su principal función entonces? Claro, el medio de intercambio es residual, es decir, ¿puedes utilizarlo? Sí, del mismo modo en el que puedes invertir en, no sé, en Facebook, pero Facebook no es una inversión. Facebook es una empresa que se dedica, es una red social. Los inmuebles puedes utilizarlos como alquiler o como una oficina para grabar, pero muchas veces tienen un uso que es el de la vivienda, el de vivir. Entonces, hay usos alternativos, sí, residuales, y en el caso de Bitcoin lo que soluciona es algo histórico que hemos tenido y que muchas veces la gente no se para a pensar, pero no es transmitir valor en el espacio, es decir, entre tú y yo o entre Japón y Estados Unidos, sino en el tiempo. Y eso sí que ha sido un problema histórico. Bueno, y que en el espacio también. En el espacio también, por eso digo que es residual, pero ya tenemos unas herramientas que nos lo permiten hacer y de bastante bien. Realmente no hay un problema real para transmitir eso en el espacio actualmente. Por eso la gente dice, bueno, no es tan disruptivo, no es tan importante, porque realmente ya podemos hacerlo con otras herramientas. Pero sí, déjame bajar esto a tierra. Claro, o sea, transmitir valor en el espacio, estamos hablando de una transferencia que yo mando dinero ahora a Japón y tarda un día o dos en llegar. O de mí a ti, que estamos en el mismo lugar, pero somos diferentes personas y nos lo transmitimos en el espacio. Y lo disruptivo realmente es trasladarlo en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Tú has hablado, por ejemplo, de la inflación y de la pérdida del poder adquisitivo que tenemos a lo largo del tiempo con ese excedente que nosotros producimos. O sea, nosotros trabajamos todos los días, dedicamos un tiempo por algo que en realidad se produce infinitamente y eso es similar a que se nos robe nuestro tiempo. Ya no es solo nuestro dinero, sino nuestro tiempo, porque nosotros hemos dedicado ese tiempo y se está imprimiendo tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido... Es que esto es que es muy... No, o sea, matiza todo lo que quieras. Es que es muy bestia, es muy bestia. O sea, tú lo que me estás diciendo es, oye, como yo intercambio mi tiempo a cambio de dinero, pero los bancos centrales son capaces de emitir dinero, en realidad cada unidad monetaria nueva que meten en el mercado genera inflación. ¿Correcto? Correcto. Y entonces lo que sucede es que como mi dinero que he ahorrado vale menos, en realidad lo que me han hecho es robarme minutos del pasado. Efectivamente. Entonces a lo mejor yo tenía cuando un equivalente de euros a tiempo dedicado, pero en el momento en el que empiezan a imprimir más, lo que están haciendo es que yo no pueda destinar esos mismos recursos a lo mismo que podía en el momento en el que fui pagado. Esto yo creo que cuando uno lo entiende le estalla la cabeza, ¿verdad? Es muy fuerte. Porque hablamos de inflación como, bueno, pues unos numeritos que sale ahí el señor del telediario y tal, en el informativo, pero en realidad de lo que se está hablando es de que te están robando tiempo del pasado. O sea, son casi como los hombres grises de Momo en versión legal. Me gusta mucho ese símil, efectivamente. Entonces, claro, Pero ahora voy a tocar las narices. Claro, pero Bitcoin en realidad de repente tiene una cotización cuando lo pasas a euros o a dólares y de repente cae. En cierto modo podríamos seguir ese razonamiento y decir, bueno, también te han robado porque ayer con un Bitcoin podías comprar, no sé, un sofá y ahora solo puedes comprar la mitad del sofá. Me encanta. Por eso hay que pensar en periodos largos de tiempo. El camino más corto es el largo plazo. Y efectivamente no es una solución a periodos cortos de tiempo. Por eso no quiero incidir demasiado en el medio de intercambio, porque en el momento en el que tú tienes una necesidad a corto plazo, insisto, necesidad a corto plazo, tienes que liquidarlo en un momento en el que no te va a beneficiar probablemente. O sí, no lo sé, pero tienes esa volatilidad. Pero si nosotros vemos
a largo plazo, si hacemos un zoom out, si miramos hacia afuera, lo que vemos es volatilidad en el corto plazo, ascensión en el largo plazo. Cosa contraria que vemos con todas las otras cosas. No, tú comparas Bitcoin con cualquier otra cosa en el tiempo y vas a ver que necesitas menos Bitcoin para comprar cualquier cosa en el largo plazo. Bueno, pero a ver, tampoco nos vengamos arriba, pero porque es una tecnología muy nueva que está arrancando ahora y que por tanto, como tiene más adopción... Sergio, compáralo con el oro. Quítalo de la tecnología, quítalo. El oro, tú vas a necesitar menos gramos de oro, menos onzas de oro para comprar las mismas cosas. Es por la misma razón. Es literalmente la misma razón, que es escasez. Cuando tú tienes un activo escaso, ¿por qué los inmuebles suben? Tú vas a necesitar más euros para comprar este mismo inmueble. Apostaría por ello a que dentro de 10 años este edificio cuesta más que lo que cuesta. De hecho, apuesto a que esta taza también cuesta más, básicamente porque esta taza probablemente sea más escasa que el dinero que se imprime y aún así podría más o menos regularse en el concreto de esa taza, pero no en el concreto de este edificio, porque no podemos construir 100 edificios en este mismo lugar. Hay una escasez natural en el propio activo, en el propio bien. Lo mismo pasa con el oro. Hay una capacidad que nos impide encontrar más oro, claro. Y en el Bitcoin es la que más, que eso se le llama stock to flow, que no quiero entrar en tecnicismos, pero cualquiera que quiera buscar. El porcentaje de unidades nuevas que entran de lo mismo, que salen a la venta de un bien determinado. Es el stock, cuánto hay ahora mismo, y el flow, cuánto se genera de eso. Pues hay un ratio que mide esto y Bitcoin tiene el menor stock to flow que existe, superando al oro. Entonces, eso quiere decir que todo medido en algo escaso, pues vas a necesitar más. O sea, lo que me estás queriendo decir es que Bitcoin para lo que sirve es para transportar valor de ahora a un momento del futuro de mi propia vida. Exacto. O de mis herederos o lo que sea. O sea, tú lo que me dices es valor generado ahora, Bitcoin sirve para transportarlo en el tiempo al futuro. Básicamente nunca habíamos tenido esto en la historia. Bueno, el oro. El oro fue una deducción, pero pero en realidad... Bueno, el oro y metales. Sí, fue una deducción que hemos tenido justo en esta prueba y error de, oye, yo planto lechugas y ¿qué hago? Tengo un excedente de lechugas. Vale, tengo que intercambiar esas lechugas por otra cosa porque si no se me pudren esas lechugas. Entonces, cambio ese excedente de producción, que por cierto lo he producido con mi tiempo, con mi esfuerzo, con mi dedicación y lo he tenido en formato de lechugas, tengo que cambiarlo a otro formato para poder conservarlo en el tiempo. Vale, pues lo intercambio por supuestamente ese tipo de artículos. O sea, yo creo que la novedad está en que es muy fácilmente acumulable. O sea, básicamente necesitas memorizar una serie de palabras y también, poco más. Pero en realidad el invento de que lo pudieras pasar al futuro ya estaba. O sea, en realidad el suelo, en Europa en concreto, no ha parado de subir hay estudios de esto, ¿no? Desde el siglo XVII, no sé qué, como que no ha parado de subir. En realidad muchas personas compraban suelo para mantener valor. Ya sé que luego algún trozo de suelo bajaba. Esto es muy interesante, Sergio, y efectivamente... Y el oro y los metales preciosos y joyas en realidad sirven para lo mismo, para transportar valor al futuro. O sea, sí, pero no teníamos un artículo, un bien que fuera diseñado para eso. El suelo no está diseñado para que tú conserves tu riqueza en el suelo. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero como una utilidad residual, que es lo que estábamos hablando antes. Claro, lo que pasa es que el suelo tiene una ventaja, que es que a una de malas te sirve para vivir o para plantar lechugas. Y tiene muchas otras desventajas. Si te lo quieres llevar, no puedes hacerlo. Si lo quieres transportar, no puedes hacerlo. Entonces, o sea, al punto al que iba era que Bitcoin sobrevivirá en tanto que muchas personas le tengan fe a que Bitcoin sobrevivirá. No estoy de acuerdo, principalmente perdona que te lo conté. No, pero si se trata de entenderlo, o sea, está bien. O sea, básicamente, claro, tú imagínate que la gente no acepta o no hay un consenso en que el oro tiene ese valor. Bueno, la escasez está ahí. Las propiedades en sí mismas están ahí. Son unas características que tú no puedes cambiar aunque no estés de acuerdo. Es decir, oye, yo insisto en que voy a ahorrar en tazas. Vale, pero yo puedo fabricar entonces todas las tazas que quiera y por lo tanto esos fundamentales ya no sirven. De hecho, nos hemos puesto muy cabezones en que el dinero fiat funcione como lo que estamos hablando. Nos hemos puesto muy cabezones. O sea, realmente todo el sistema está creado para eso, para que funcione con un consenso y con una creencia común. ¿No? Bueno, porque hay una obligación en realidad, que esto se inventó en la Edad Media, que es, oiga, usted tiene que pagar los impuestos en esta moneda y de esa manera obligo a la adopción de esta divisa, ¿no? De esta moneda. Y aún así, fíjate lo que está pasando, de forma natural, la gente no es tonta.
hay muchas personas que no se interesan, pero hay otras que si te pones a pensar un poquito dices, ostras, es verdad que todo te lleva a esto, pero no me encaja la cosa. Entonces tengo que buscarme alternativas. En este caso es lo que llamamos inversión, ¿no? O sea, yo la inversión la busco porque lo que ya tengo, que es ese dinero, no funciona correctamente para que yo pueda ahorrar. Entonces tengo que buscarme alternativas y me invento incluso vehículos alternativos, el mundo inmobiliario y muchos otros, que también tergiversan en cierto modo ese mercado inmobiliario porque como no tengo un vehículo de ahorro, utilizo, por ejemplo, el ladrillo para poder invertir en esto y poder conservar esa riqueza en el tiempo. Oye, una pregunta, Adrián. Yo a veces pienso que Bitcoin será una de estas dos cosas. O uno de los mayores avances de la humanidad o la esclavitud definitiva de la humanidad. Porque a mí esta cosa de que se quede todo registrado, por un lado me parece una cosa fascinante, pero por otro lado me parece que atenta de frente al principio básico o a uno de los principios básicos del dinero, que es la posibilidad de usarlo de manera anónima y sin permiso ajeno. Sé que Bitcoin esto lo permite, pero a cambio se queda todo registrado. Hay empresas que ya están trabajando en traquear hacia atrás todos los intercambios que ha habido de Bitcoin para intentar averiguar quién ha hecho cada transacción. Esto es como cuando se empezó a descifrar el genoma humano, que era como el primer 1% tardaron 14 años, pero el último 1% tardaron un cuarto de hora. Entonces, como que ahora va muy lento y esto suena ridículo, pero que igual en 5, en 10 o en 23 años, no lo sé, como que perdemos la capacidad de utilizar el dinero de forma anónima, cosa que, por cierto, ya está pasando en el dinero fiat, cuando pagamos con tarjeta de crédito o hacemos transferencias o tal. ¿Tu opinión al respecto es la mayor liberación de la humanidad y por qué? ¿Potencialmente puede ser la mayor esclavitud de la humanidad o por qué? En realidad tiene que ver con la digitalización, más bien. O sea, todo lo que sean datos, todo lo que sea información y que recopile nuestra forma de vida, al final, en cierto modo, son datos que se pueden utilizar en nuestra contra o a nuestro favor, ¿no? Bitcoin simplemente es una consecuencia de esa digitalización. La única diferencia que hay con lo que ya estamos viendo, que tú mismo lo has dicho, que vamos en esa dirección, o sea, ya va a suceder ese tipo de trazabilidad de forma natural y ya lo hacemos, ya le damos información de cuál es dónde estamos ubicados a Google, qué es lo que estamos haciendo con nuestra tarjeta. Bueno, pero eso suena a los de mi partido roban, pero los del otro también. ¿No? O sea, como que dices, bueno, ya lo estamos dando. Digo, bueno, pero eso no significa que sea bueno dar esos datos. O sea, yo no estoy de acuerdo en ese tipo de... Bueno, de hecho, si nos conociéramos más lo sabrías también. Pero básicamente, una cosa es lo que ya está sucediendo de forma natural y que tú tengas una alternativa. Esa alternativa tiene sus pros y sus contras. Yo, cuando miro cuáles son los pros y los contras de lo que ya nos está sucediendo, en el otro lado veo que sí que existe la posibilidad de que al menos no tengas algunas problemáticas que sí tienes en esta. Por ejemplo, la inconfiscabilidad o la no programabilidad de tu dinero a tu contra. Es decir, si tú ya estás traqueado en todos los sentidos a nivel bancario y a lo que estamos yendo, que son esas divisas CBDCs, que no sé si quería decir el término o no por no confundir a la gente, pero básicamente la digitalización completa del dinero, claro, eso te puede, por ejemplo, hacer que sea que caduque ese tiempo, ese dinero si no lo utilizas en un tiempo. O que tengas prohibido comprar más de no sé cuántos litros de gasolina al mes o lo que sea. Tú todo eso no puedes hacerlo con Ese Bitcoin. es el sueño más húmedo de Bruselas. Tal cual. ¿No? Hay gente en Bruselas ahora mismo que se acaba de despertar y acaba de decir, no sé por qué me siento bien, ¿sabes? Es como que... Sí, o de cualquier... Es absolutamente escalofriante, ¿eh? O de cualquier dictador o de cualquier pues, comunista... Sí, pero matizaríamos, pero sí. Y efectivamente, la gracia está en que con Bitcoin es verdad que todo se queda trazado y menos mal porque eso permite también una seguridad que no sería posible de otra forma, que tú no podrías verificar un doble gasto, por ejemplo, ese tipo de cosas, si no hay una... O sea, sí, yo entiendo la lógica claro. que hay detrás, pero lo que digo es que de repente... alguien podría decir, voy a mirar todo lo que ha hecho Adrián a lo largo de toda la historia de su vida con su dinero, que ya sé que no es de intercambio desde tu punto de vista, de reserva de valor. Sí, podría serlo pero potencialmente, o sea, sí, de hecho es una base de datos abierta y pública. Totalmente. La diferencia es que no va asociada a un nombre, no va asociada a tu persona, va asociada a un número. Pero no es anónima, es seudónima en realidad. Es seudónima, muy buen matiz, efectivamente, que es decir que es anónima hasta que se deduce lo contrario, hasta que se deduce que tiene que ver contigo. Pero tú imagínate... Es como la matrícula del coche. Tú, ¿no? Efectivamente. Ves un coche por la calle, 4314, y no sabes de quién es, pero si sabes de quién es, ya sabes, o sea, ¿no? Sí, o como un IBAN. Si yo te digo Correcto. un IBAN,
no sabes de quién es hasta que yo te diga, oye, que es mío, que esta cuenta bancaria es mía, mándame dinero aquí porque... Claro, por eso yo hay veces, Adrián, que me lleva y digo, oye, ¿y si esto fuera la mayor distopía y nos han metido un gol de mucho cuidado? Y si ya estuviéramos en una distopía y No, ya está. O sea, claro. No, pero decía distopía 2.0, o sea, Vale. como el siguiente nivel. No, lo de la distopía ya lo tengo claro. Por eso eso- es obvio, pero que digo, oye, y si de repente esto que lo comprábamos como la utopía resulta que es la distopía ya en plan... Y eso es lo que a mí me ha obsesionado con averiguarlo, con O profundizar. sea, tú has tenido esta pregunta Por también. supuesto, es inevitable que cualquier persona que piense como tú y como yo y que le gusta averiguar las cosas y que sea curioso, no le cabe otra de que, oye, si yo entiendo esto y parece que tiene sentido, vamos a seguir profundizando. Por eso llevo 10 años profundizando en ello, Sergio, que no se dice de pronto, y de hecho sigo haciéndome preguntas y sigo tratando de averiguar incluso hasta el código. Yo he aprendido simplemente bueno, parte de programación y a leer código solo para saber qué es lo que se está escribiendo realmente, hasta ese friquismo que entiendo que no se puede contar aquí porque tampoco tiene una lógica de momentum. Pero básicamente, efectivamente, nosotros podemos jugar con ese seudónimo, principalmente porque tú no tienes por qué tener una única cuenta, puedes tener las que te dé la gana de forma infinita y luego pongamos casuísticas muy concretas como, oye, Sergio y yo hacemos una cuenta en concreto que se llama multifirma, entonces, ¿de quién es? ¿De quién es ese gasto? ¿Quién es el que ha hecho...? Entonces, imagínate que solo somos 2, pero imagínate que somos 10. ¿Cómo unes que ha sido Sergio y no ha sido otra persona? ¿Cómo deduces ese tipo de cosas? Pero bueno, hay muchos matices a nivel técnicos que te permiten hacerlo. En cambio, en el otro lado no hay opción. O sea, aquí tienes las opciones y en el otro lado no tienes opciones, excepto con el efectivo. Y lo complicado del efectivo es que vemos como cada vez quieren eliminarlo de una forma mucho más fuerte y fehaciente, y actualmente tenemos aproximadamente un 7% del dinero mundial, solamente el 7% físico. Es decir, que tenemos más de un 90% de todo el dinero que existe en el mundo de forma digital. Es decir, el dinero ya es digital. Si yo tengo algo que es más del 90% digital, ya es digital. Pero bueno, vamos en ¿Tú esa te inclinas dirección. por utopía o por distopía, entonces? Por utopía, sin duda. Pero ¿Sí? no, es que yo ni siquiera lo llamaría utopía, porque la utopía es algo que no se puede conseguir. En realidad, tú ya puedes utilizarlo de todas las formas. Es que ya puedes hacer eso. De hecho, hay muchísimos ejemplos de muchas personas que viven únicamente en Bitcoin. ¿Qué opinas, Adrián, de Bitcoin como herramienta de especulación? Compro Bitcoin como podría comprar pipas con sal, si me dicen que suben, y entonces espero a que suban las pipas con sal o el Bitcoin. Probablemente te vaya mal, que con Bitcoin o con cualquier otra cosa, de nuevo, pensando en el corto plazo. No, pero incluso si uno que sea gafas, que sea listo, Vale. y que diga, venga, lo compro, Uno que sea listo al final deduciría otra cosa, pero la cuestión, quiero ir un poquito más que no atrás. sea tan listo. Vale. Que lo compre y que diga, venga, yo aguanto 3 o 4 años y lo vendo más. O sea, Vale. podría ser que estuviera... En realidad la pregunta es, ¿podría ser que el mundo de Bitcoin en particular, pero el del mundo criptomoneda o criptoeconomía en general, estuviera sobreponderado o estuviera inflacionado como consecuencia de un montón de gente que entra ahí como podría entrar al bingo o a comprarlo? Yo creo que en el mundo de las criptomonedas sí, en el mundo de Bitcoin no tanto. Principalmente porque las personas que piensan a corto plazo en ese concepto de especulación normalmente piensan que Bitcoin es la abuela, que Bitcoin es lo que ya está pasado, ¿no? Entonces buscan otro tipo de cositas que normalmente pues sí tienen ese problema. Pero quiero ir un poquito más allá en cuanto al concepto de especulación. Se tiene como una cosa, no es que yo lo abogue, porque en realidad yo no funciono de ese tipo, ni hago trading ni cosas de este tipo, de hecho las desrecomiendo, pero básicamente la palabra especulación existe en nuestro día a día, de hecho es lo que nos ha permitido evolucionar como humanos, incluso hacer todo lo que hacemos en nuestro día a día. O sea, cuando vamos al bar, el que vende Coca-Cola ha especulado con comprar Coca-Colas para volver a comprarlas más allá, o el que va a la universidad ha pensado, Está oye, claro. un día trabajaré de médico, ojalá, ¿no? Si me saco esto, pues estoy especulando con que algún día seré médico. Entonces, o yo invito a una chica al cine, especulo con que algún día pasará algo, ¿no? Entonces, en realidad, todo es una especulación, solo que el problema es cuando no tienes unos fundamentos o lo haces sin tener un motivo real por el que hacerlo, solo porque, como tú dices, te lo ha contado el vecino o lo has escuchado no sé qué. Entonces, simplemente por hacer algo que desconoces, ahí es cuando está el riesgo. O sea, el riesgo está asociado al conocimiento.
Siempre que tú no tengas ni idea de lo que haces, el riesgo es enorme. Pero imagínate, porque en realidad es muy fácil de entender. Oye, este activo te permite preservar valor a largo plazo. Cómpralo y manténlo el tiempo suficiente. O sea, en realidad tampoco es muy complicado de entender. Del mismo modo que lo harías con el oro. O sea, no es muy complicado de entender qué pasa con el oro. Cuando tú piensas en Bitcoin, piensa qué es lo que pasaría con el oro. Piensa qué es lo que yo haría con ese oro. Y sin embargo, muchas personas entran con la esperanza de que suba. Y en realidad de valor. También lo hacen con acciones, lo hacen con inmuebles. Sí, me parece bien. Lo que digo es que a lo mejor se está sobrevalorando como consecuencia de esta corriente de gente. ¿Nos metemos un poco más en esto? No sé si tenemos... Voy a intentar resumirlo. Vale, en plan titular es que la mayoría de compraventas de Bitcoin muchas veces ni siquiera se reflejan en el precio. Y me explico. Normalmente nosotros vemos el precio marcado en una media de lo que se está comercializando en todos esos bancos de cripto que se les llama exchange normalmente. Y eso es lo que hacen, una media. Pero la mayoría de personas, grandes compras de grandes instituciones, no van al mercado a comprarlo. Básicamente porque moverían mucho el precio. Si yo quiero comprar 1.000 millones, a mí no me compensa ir al mercado tradicional, al mercado normal. Entonces se hacen lo que se le llama OTC, que es fuera de mercado. Y eso no varía el precio. Y eso no refleja esa compraventa en el precio. Entonces imagínate esto a lo bestia. Muchas compras hechas por otro lado, por ejemplo, a mineros directamente o entre personas. Si yo te compro a ti, Sergio, eso no se refleja, no cambia el precio. ¿Vale? No se refleja en el mercado. ¿Y a dónde quieres ir con esto? Que si estuviera realmente hinchado, todas estas compraventas se reflejarían y por lo tanto se notarían mucho más. Pero imagínate que todo eso no se nota, el precio no está reflejando, por lo tanto está incluso menos hinchado de lo que debería estar si reflejara toda la realidad. Vale. Entendido. ¿La gente lo mantiene en el tiempo? ¿Tienes acceso a este dato o tiende a venderlo? Sí, básicamente cada vez hay menos liquidez en el mercado, menos disposición en el mercado. De hecho, actualmente más del 70 y pico % de todos los Bitcoin no están disponibles para la compra, sino que es gente que lo tiene atesorado. Y también lo estamos viendo con, pues ahora que han entrado los fondos institucionales e incluso los estados. Pues, oye, Estados Unidos no ha hecho un trading de Bitcoin, lo que le ha llamado es reserva estratégica en Bitcoin. Reserva quiere decir reservar, atesorar. No voy a ver qué pasa aquí y luego si eso lo vendo y no sé qué. De hecho, algunas de las leyes que ha puesto justamente son para conservarlo realmente lo máximo, atesorarlo lo máximo tiempo posible. Carlos, ¿qué te apetece preguntarle a Adrián aquí después de esta charla sobre el Bitcoin? Pues la primera pregunta, Adrián. ¿Vives en cripto? O sea, antes has comentado el concepto, ¿no? Vivir en Bitcoin. Desde hace unos años eso no era posible, digamos, aunque tuvieras mucho Bitcoin. Yo también tengo gente que ya solo vive en Bitcoin. Yo no. Ok. ¿Cómo lo hacen los que lo hacen? O sea, básicamente, igual que lo harías con si tuvieras oro, oye, pues hay gente que decide que cada cierto tiempo va vendiendo parte de lo que tiene y vive en ello. Hay otras herramientas que son a través de la pignoración, que se llama, que básicamente es, oye, yo utilizo el Bitcoin, lo pongo de colateral, digamos, lo pongo de garantía, que es y pido prestado y vivo constantemente con un préstamo perpetuo que en realidad, como Bitcoin sube más de lo que yo debo, pues constantemente tengo un superávit, digamos, de posibilidades para poder pagar el préstamo si hace falta, pero en este caso pero como no. haya le hacen un margin call, como baje... Con mucho margen, si tú tienes una cartera extremadamente grande en ese sentido y tú vas pidiendo, no tendría por qué, la volatilidad no te afectaría en este caso, nunca llegaría a ese margin call, buen dato y es importante esto. Y por otro lado, pues hay gente que directamente... Es que hay tantas herramientas como tarjetas de prepago que tú puedes utilizar y que vas a cualquier establecimiento y que la persona no sabe, o sea, bueno, la empresa no sabe que tú le estás pagando en Bitcoin. De la misma forma en la que yo puedo ir con mi tarjeta del banco española a Estados Unidos teniendo euros, pagar con esos euros y en realidad recibe el establecimiento estadounidense dólares, pero no sabe que yo le he pagado en euros. Pues exactamente igual pasa con Bitcoin, ¿no? Ahí puedes gastar Bitcoin sin que el que reciba directamente Bitcoin. Se hace el cambio instantáneo de la cantidad que quieres pagar en ese momento. Una más. Te veo, o sea, por lo que habéis charlado, muy maximalista, ¿no? De Bitcoin. Entiendo que ese es tu punto. ¿Qué opinas digamos, del mercado subyacente?
de las No ha criptomonedas. sido así siempre y nosotros ya Ok. sabes que nos conocimos hace muchos años Muchos también, años, sí. creo que en 2018 si no me equivoco, y no era así. Yo he pasado por muchas fases y ha sido una deducción en base a la investigación, o sea, no ha sido nada más que ver cuáles son esas diferencias, que me encantará escucharte después y tengo muchas ganas también de preguntarte. Y básicamente hay diferencias muy sostenidas y muy evidentes, y es que cuando muchas veces hablamos de criptomonedas y se confunde con Bitcoin en muchos aspectos, se confunden con blockchain, con el concepto de blockchain, que debería ser descentralizado, pero vemos que en realidad la mayoría de criptomonedas ni son descentralizadas, siempre dependen de una institución, un CEO, una compañía. Entonces, claro, tienen la capacidad de decidir aquello que pasa en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Bitcoin en realidad es un software. Bitcoin es un protocolo. Es como Internet, es un protocolo que no depende de un ente central. Voy a hacer una pregunta para tocar las narices. ¿Y si Claro. todos los mineros de Bitcoin de repente dicen, pues qué rollo, me voy, paso de este asunto, ya no me renta, ya no tal? Eso O sea, es aquí nos metemos en un meollo interesante, no sé si quieres entrar aquí, pero va. Titular, modo titular. Voy a tratar de resumirlo lo máximo posible. No, podría la pasar, gracia, ¿no? Que de repente las la personas... gracia es que como cada vez está más distribuido en el mundo, literalmente no hay forma de que todo... Bueno, sí hay forma, pero es muy complicado que todos tengan un consenso exacto de lo que se quiere hacer para que todos se pongan de acuerdo. Y si, digo, si sucediera, digo que abandonen, ¿eh? Claro, no, digo que abandonen. no digo que se pongan en consenso, eso Lo soy capaz de interesante es que como hay un incentivo tan grande, es decir, que básicamente si tú minas recibes una recompensa por ello, si tú dejas de hacerlo, a mí me estás incentivando a hacerlo, porque yo voy a poder conseguir lo que tú estás dejando ir. Entonces, ese incentivo, que de hecho considero que es la gran fortaleza, en cierto modo, de que ha permitido que Bitcoin sea lo que es, sin un CEO que diga, oye, pues esto es lo que vamos a hacer este año y el departamento de marketing va a hacer no sé qué, son a través de esos incentivos que a veces se nos olvidan, pero el ser humano funciona a través de sesgos y a través de incentivos, y en este caso Bitcoin tiene un incentivo muy fuerte a que si, oye, a ti no te es rentable minar en Checoslovaquia porque tú, pues seguramente en, no sé, me invento... Sí, en otro lugar del mundo, claro, que la energía es más barata. Efectivamente. Ahí es cierto que está ya planteado ese problema y hay un nivel de dificultad, digamos, que bajaría porque no hay tanta gente intentando con sus ordenadores superpotentes o sus granjas de minado, y nos daría pie a que personas normales volvamos a poder minar Bitcoin. O sea, eso está planteado ya. Buen punto, buen punto. Es muy interesante esto porque se autoadapta la dificultad dependiendo de, oye, pues es que ahora hay ordenadores cuánticos que son súper fuertes. Bueno, la red se adapta a esa fortaleza, digamos, de otros equipos más potentes. Y sí. Es por eso que dices que Bitcoin es una especie de ser vivo digital. Sí, tiene muchas similitudes con cómo funciona un ser vivo, y efectivamente no sé tampoco si quieres meterte en ese matiz o en ese fregado, pero sí, a través de muchos... Es antifrágil, pues cada vez que tiene más ataques, pues se va fortaleciendo en base a corregir esos ataques, cosa que también tiene otra de las diferencias con otras criptomonedas y demás, que, oye, si ahora se intentara replicar lo mismo que ha hecho Bitcoin, claro, los atacantes saben lo débil que es ese ser recién nacido. No es lo mismo atacar a una persona de un mes de edad que de 40 con toda su experiencia y con toda su fortaleza de esos años, ¿no? Y efectivamente cualquier criptomoneda que nazca ahora a nivel técnico es mucho más fácil de atacar, pero no solo a nivel técnico, a nivel social, a nivel, de muchos aspectos. Bitcoin es una tecnología transformadora porque permite que dos extraños se pongan de acuerdo sin tener que confiar el uno en el otro. Naval Ravikant. Bueno, antes de seguir, vamos a entrevistar a Carlos Callejo. Te cuento dos cosas, dos rápidas. La primera, todos los días mando un correo electrónico con información de valor, con una anécdota, con el resumen de un libro que me he leído, con algo que me ha contado algún alumno, cliente o alguien en la calle, recomendando una película, no sé, cuento cosas. Por ejemplo, esta semana, según grabo esto, estoy recomendando una formación gratuita de unos vídeos que he subido precisamente hablando de temas de dinero. Siempre estoy recomendando cosas de valor. ¿Dónde te apuntas? ippformacion.com/regalo, ippformacion.com/regalo. En esa misma dirección, si bajas un poquito, haces un poquito de scroll, te encuentras varias formaciones de regalo, por eso se llama /regalo. Son de regalo, son para ti.
Hay varias, hay de desarrollo personal, hay una formación para cambiar tus creencias limitantes, hay una de salud, de cómo vivir sin tóxicos, hay una de educación de niños, de vivir con hijos, hay una de cómo vivir sin culpa, pero en concreto hoy te quiero hablar de una que es una prueba gratuita del Máster de Libertad Financiera. Sabes que uno de los programas estrellas de la casa de IPP es Máster de Libertad Financiera, pues hay una prueba gratuita para ti, te la he grabado yo, son vídeos conmigo. Te he puesto ahí, pues conceptos básicos sobre el dinero, te he puesto hábitos sobre el dinero, te he regalado una propuesta que es hacer un balance, un control de ingresos y gastos y te explico en estos vídeos cómo hacerlo, gratis para ti. Sergio, ¿y por qué me lo regalas? Bueno, es bastante obvio, porque cuando acabes la formación te llega un correo electrónico y te dice, oye, ¿quieres comprar una formación de pago? Si la respuesta es sí, que ya me encargaré yo de que sea que sí, la compras. Y si la respuesta es no, pues no compras nada y te has llevado la formación gratuita y todos en paz, porque yo soy feliz haciendo esto, igual que soy feliz haciendo este podcast. ippformacion.com/regalo. Seguimos, vamos con Carlos Callejo. No confundas Bitcoin con dinero de Internet. Bitcoin es una revolución financiera silenciosa. Andreas M. Antonopoulos. La entrevista, ofrecida por masterdedesarrollopersonal.com. Carlos Callejo le puedes encontrar fácilmente en internet, hace cosas que te vuelan la cabeza. Yo todavía recuerdo la primera vez que comimos y me contaste cómo estabas haciendo cosas de tokenización y tuve que meterme en una cámara isobárica a descomprimir el cerebro porque me contaste cosas, o sea, como naves más allá de Orión, o sea, cosas que yo no sabía ni que existían. Puedes encontrar mucha información sobre él, es un profe muy querido de IPP, siempre nos hablan bien, nos dicen que les vuelas y les destrozas la cabeza y lo que es más importante, que les abres nuevas perspectivas, así que te doy las gracias por ello, pero hoy yo no voy a contar aquí el currículum de Carlos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues como siempre, con Cristina Serrato vamos a leer su biografía con alma. Pequeño de 3 hermanos, pero grande en sus formas, Carlos es un alma libre que tuvo una infancia feliz y en armonía, en la que disfrutó de la vida de barrio de Madrid, estuvo muy acompañado por su perra Luna y aprendió de sus abuelos a portarse bien, dormir tranquilo y ser una persona con valores. Su padre, Ángel, al quien tiene en un pedestal por hacer honor a su nombre, es una persona metódica, calculadora y correcta. Su madre, Daniela, es una luchadora nata, un terremoto, puro fuego, muy divertida. Y él es una mezcla del 95% de la tranquilidad de su padre y un 5% de la parte más radical de su madre, lo que hace que le lleve a ser muy tranquilo hasta que le tocan las narices y entonces corta por lo sano. Siempre quiso depender de sí mismo y poder disfrutar de su tiempo. No le convencía el sistema universitario, ni tener un título, y tampoco jubilarse en una empresa, y no sabía muy bien qué hacer con su vida. Trabajó un tiempo en la radio y en la televisión como cámara y editor de vídeo, hasta que con el nacimiento de su segunda hija decidió que quería abundancia en su vida, dejó todo atrás y emprendió en el mundo de las criptomonedas. Al inicio poca gente en su entorno le entendía, ahora tampoco mucha. Un día su padre y su hermano Víctor, gran pilar para él, fueron a una de sus charlas y se sorprendieron al ver a un niño con el pelo de punta, los pantalones rotos y una camiseta arrugada, hablando con seguridad a ejecutivos de traje y corbata que tomaban apuntes interesados. Al terminar, Víctor dijo: «Vamos a montar una SL al enano y que se desfogue con esto». Así empezó una aventura increíble en la que hoy siguen los tres juntos y donde todos se sienten muy orgullosos de él. También su hermana Laura, otro ejemplo de éxito y fuerza. Es una persona muy especial, de gran carisma, introvertido de inicio pero muy divertido en confianza, que vive en Valladolid, donde nadie sabe quién es ni a lo que se dedica, algo que le hace sentir cómodo, pues no le gusta llamar la atención ni darse importancia, a pesar de que lo que está haciendo es brutal en su sector. Es más nocturno que diurno, le emociona cualquier cosa relacionada con los niños, le gusta el deporte, jugar al fútbol, el kickboxing, el crossfit, mantener lazos, quedar con los amigos de siempre, hacer planes, una buena cena y las copas de después. Cree en el ser humano, en la humildad como motor, en que somos capaces de conseguir lo que queremos si ponemos empeño, que hay que confiar en las personas y no fiarse en las apariencias, y que tenemos que dejar a un lado la simulación para vivir desde la verdad. Su prioridad absoluta son sus 3 hijos. Hace malabarismos para dedicarles el mayor tiempo posible. Se lo pasa muy bien con ellos y adora verlos crecer.
Seguro que cuando sean mayores serán ellos lo que les pongan el pedestal a él, por ser un padre entregado, que quiso dejarles el bonito legado de amar lo que haces, mejorar a diario y vivir con libertad. Increíble. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Increíble. Tiene un hermano que le adora, o sea, es una cosa. Me ha encantado conocer a Víctor y a Estamos ti. en las mismas aventuras, sí. Sí, sois pin y pon, vamos, y Sí. muy bonito conocer de ti y saber lo bonito que haces delante y detrás de las cámaras. Mil gracias. Muchas de verdad. gracias, de verdad. Mil gracias. Gracias, Chris. Gracias. Bueno, pues ahora toca hablar de blockchain, De y de Un Bitcoin. día más. Oye, vamos con lo básico. Bitcoin y blockchain están muy relacionados, lo has mencionado antes. Ayúdame a que una persona que no sabe nada de tecnología, sin aburrir a los que sí saben de tecnología, entiendan qué es blockchain y qué tiene que ver con Bitcoin. ¿Qué es blockchain? Blockchain al final es la tecnología que ha utilizado Bitcoin como la primera criptomoneda, digamos, con blockchain, con tecnología blockchain es Bitcoin. Entonces, al final, hablas de una red descentralizada, donde las normas están claras desde un principio. O sea, la gracia es esa, ¿no? Te puede parecer mejor o peor, pero yo estoy igual de tratado que tú si eres millonario y yo tengo 5, tú tienes 500, estamos bajo las mismas reglas. No hay nadie quien mande, hay unas reglas preestablecidas. Esto en Bitcoin me estás hablando. En cualquier red blockchain. Sí, o sea, realmente si son nodos descentralizados con unas reglas preestablecidas, pues cada uno tiene su forma de funcionar, ¿no? Siempre hablamos de Bitcoin y blockchain porque es el primer caso de éxito para comprender toda esta tecnología. Es transparente, es inmutable, o sea, todas las bondades que venimos escuchando un poquito siempre. Al final es una tecnología donde podemos construir, donde nos permite intercambiar valor sin un externo de confianza que nos apruebe esa transacción, digamos. Y bueno, pues hoy en día va a una velocidad pues de... ¿Para qué sirve blockchain, la tecnología blockchain? ¿Para qué sirve? Pues buena pregunta. Depende para qué lo pensemos. Si lo pensamos de forma profesional pura y dura, es decir, una empresa como la mía que se dedica a desarrollar, donde yo creo que está puramente el espectáculo ahora mismo es en las finanzas, en cómo ha cambiado todo lo que tiene que ser Hemos digitalizado coches, hemos digitalizado nuestra vida, hemos digitalizado, ¿por qué no las finanzas? ¿No? Es un poco Dame ejemplos de esto. Todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, con rendimientos pasivos, que es de lo que venimos hablando en IPP, libertad financiera, el poder traspasar valor de uno a otro, el poder tener tu propia responsabilidad de tu dinero, es algo que pues nunca ha estado a la mano, ¿no? De un ciudadano normal. Y para una empresa que no sea del sector tecnológico, ¿para qué les sirve blockchain? Temas de trazabilidad, de inmutabilidad de documentos, por ejemplo. O sea, hay un montón de sectores, un montón de vertientes donde quizás hoy en día no se contrata tanto porque al final una empresa es ahorro de costes, ahorro de tiempo, y quizás todavía no ven la opción, pero todo lo que tiene que ver con el tema de tokenizar, por ejemplo, que hemos comentado antes. Espera, no me metas términos nuevos, vamos con blockchain. O sea, blockchain Sí. para lo que sirve es para la trazabilidad. Trazabilidad, inmutabilidad, transferencia de valor. Pero una empresa, o sea, por ejemplo, en el caso de Bitcoin está claro, hay muchos ordenadores conectados a una red y generan una red y eso permite, que eso funcione. Pero para una empresa que no va a construir esa red, ¿cómo se apalancan otros? O sea, ¿cómo se garantiza esa inmutabilidad? Claro, depende de qué quieras, Sergio. Es decir, si tú como empresa, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una gran empresa cervecera en España donde la inmutabilidad la ha buscado en bases de concurso. ¿Por qué? Porque no necesitan al notario realmente, bajo ley, digamos, para que esas bases de concurso, qué mejor que darle a una red descentralizada donde todos podemos ver cómo funciona, no podemos ser partícipes de ningún cambio, ver que realmente un documento, quién lo ha subido, cómo se ha subido y si realmente lo que tienes delante de la hoja es verídico o no. Qué mejor que un notario. Mira, vamos a hacer una cosa. Cuéntame los 3 proyectos más locos en los que hayas participado. ¿Clientes o proyectos? Porque hay de todo ya. Lo que quieras. Que ayuden a entender blockchain. Que ayuden a entenderlo. Bueno, Sí, pues para el que no sepa lo que es, que sepa, o sea, que vea ejemplos reales y que diga, bueno, pues esto me podría servir o no, me inspira o tal. Ok. Temas más que a mí me divierten menos es por ejemplo, la inmutabilidad de documentos. Tú te descargas un PDF, le cambias una coma y el hash, la huella digital de ese documento cambia. Si yo en blockchain previamente he puesto esa huella digital, podemos verificar ante una red pública que ese documento no es el mismo. Por ejemplo. ¿Ante una red pública qué significa? Como una blockchain pública, existe privada, existe pública, ahí te puedes meter en jaleo, pero normalmente se utilizan las públicas. Una red pública donde yo inscribo, me permite escribir y entre todos podemos certificar que eso es
Pues el documento válido o el documento que después. Es un poco se ha como en modificado. Bitcoin, se queda una copia en Es todos lo los mismo, ordenadores. lo que es la tecnología, lo que es la base de Bitcoin es la blockchain. O sea, lo tenemos que entender más o menos de forma similar. Al menos Vale. las bondades genéricas. Proyecto que estamos ahora muy relacionados en DeFi, en finanzas descentralizadas. ¿Qué quieren decir? Pues las mismas opciones que tenemos en las finanzas normales, sin intermediarios, básicamente. Hay intermediarios, ahí podemos ser más puristas o no, pero realmente yo confío en la programación, en contratos inteligentes, en contratos que yo puedo leer y ver desde cualquier sitio, para yo dejar mi dinero depositado ahí y que ello me dé una rentabilidad. Vamos con proyectos atrayendo ese tipo de opciones a gente no tan metida en el sector de blockchain, ¿no? Que busca, pues ahora mismo está viendo pues una explosión de ingresos pasivos que todo el mundo busca. Oye, nos estamos dando cuenta que vivimos donde vivimos, en pues lo que hemos comentado, ¿no? En un sistema fiat que cada vez, o sea, yo creo que nadie en 10 años piensa que el euro va a valer más de lo que vale ahora. Es lógico pensarlo así. Y aquí hay una alternativa, bueno, pues que desde el sofá de tu casa te permite, si conoces un poco, tomar ciertos riesgos, pero no en entidades financieras. La gracia absoluta es, además de que es líquida tu inversión, que la puedes sacar cuando quieras, es que yo juego con dinero bajo mi responsabilidad. No tengo por qué darte mi dinero a ti para que tú juegues por mí. O sea, son las reglas del juego totalmente cambiadas. Y tercero... ¿Y cómo se garantiza que eso funcione? Porque hay varios ordenadores que guardan una copia de cada una de las decisiones que se han tomado. Claro, aquí lo que tú puedes hacer es elegir una blockchain, ya te digo, una criptomoneda o un proyecto diferente a Bitcoin, porque Bitcoin está más pensado para el intercambio de valor o reserva de valor. Y hay otras plataformas que lo que nos permiten es este tipo de juegos. Entonces, ¿cómo tú generas ingresos dando tu dinero? Una de las opciones que a mí últimamente más me gustan son los pools de liquidez. ¿Cómo? Yo pongo liquidez en el mercado y la gente me viene a comprar y vender mi moneda como si fuéramos exactamente la casa de cambio de un aeropuerto. Exacto. Yo puedo jugar, la tecnología me permite aportar mi liquidez y yo generar comisiones por ello. Puede ser una de las fórmulas. Vale. ¿Qué más? Y como tercero, pues todo lo que tenga que ver con tokenizar. Tokenizar es al final coger un activo digital que puede representar un contrato, puede representar un cachito de algo, puede representar una acción, puede representar lo que nosotros queramos. Eso se llama tokenizar. O sea, podrías coger este edificio y Eso decir, es. oye, lo voy a Partirlo. tokenizar en 100 tokens y cada uno equivale a Eso es. una centésima parte de este edificio. Democratizar la propiedad, por ejemplo, del edificio. Legalmente todavía hay muchas cosas que hacer. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿se puede hacer legalmente? Ahora mismo en España, por ejemplo, en Europa, se puede tokenizar como tal préstamos participativos, deudas, cosas así. Lo que es el metro cuadrado de un inmueble y que tú seas propietario real de ello, no. Y un Todavía coche, no. una bicicleta. Se pueden hacer cosas similares, es decir, que al final el inversor va a tener la misma, digamos, sobre todo es el tema de la propiedad. Por ejemplo, en Dubái ya existe una ley nueva donde, dependiendo del token que tenga, ya eres propietario real del inmueble. Y eso va a venir, o sea, eso nos guste más o nos guste menos, vendrá. Y eso exigirá una nueva manera de contemplar cómo guardo mi propiedad privada. Total. Que esto no lo hemos hablado antes, pero es un temazo también, ¿no? No, total, total. Porque ahora como que somos propietarios de aquella manera. Bueno, está en el registro mercantil o en el registro de la propiedad inmobiliaria o en el banco pues tienen mi DNI, ¿no? Pero No, lo que decía Adrián antes, ¿por qué el Estado no te puede quitar lo que es tuyo? Te lo puede quitar. En este caso, yo te doy un NFT, ¿vale? Un token que no se puede falsificar. Te lo doy a ti y tú tienes tu cartera. En cualquier lugar del mundo, tú puedes certificar que eres el único poseedor de ese NFT, que representa X. Se acabó. O sea, no hay policía, ni Estado, ni administración que te pueda decir que no. Y realmente no hay manera de falsificarlo, duplicarlo. No, No hay manera. no. Así. Puedes crear otro. Puedes engañar a la gente, pero no. De hecho, aquí, y quiero que quede grabado, o sea, para entender este mundo, lo primero es formación. O sea, nunca te metas en este mundo si no tienes formación, porque hay ciertas consideraciones mínimas que son absolutamente prioritarias. Para no acabar estafado, o sea, nosotros somos peritos judiciales y me canso, o sea, te sientes mal, ¿sabes? Porque hay mucha gente muy lúcida que le han estafado en blockchain con cosas tan lógicas como no leer el libro de Adrián las primeras 5 hojas. Por ejemplo. El dar el dinero a alguien, lo primero. O sea,
En blockchain, nos guste o no, que esto también es debate, ¿no? Mis padres no están con la conciencia o no tienen el momento de decir, yo voy a ser responsable de mi dinero, me pueden robar la billetera, me pueden hacer cosas en el ordenador, lo pierdo, 1000 cosas que pueden suceder. Pero la tecnología te da la opción. Si alguien te pide tu dinero para darte y generarte unos ingresos, o sea, las banderitas rojas son, vamos, de aquí hasta mi ciudad. Ya. ¿Qué tendríamos que saber para los próximos años con todo el cambio que va a haber de blockchain? Dame 2 o 3 consideraciones básicas. All in. Ya está. Total. O sea, yo desde hace 2 años, fíjate, te voy a contar mi historia personal un poco de empresa. Yo siempre me he movido en empresa. Cuando las criptomonedas suben, puedo contratar a 30 personas. Cuando las criptomonedas bajan, me sobran los 30. Y alguno más. Y yo mismo, ¿no? Incluido. Desde hace 2 años la cosa ha cambiado radicalmente. Desde hace 2 años ya no solo somos criptobros, ya hay gente, sobre todo de valor, que está viendo esto de una forma, empujado por la inflación, empujado por el tema impositivo, lo que queramos, ¿no? Pero no hemos dejado de trabajar hasta el punto de que nosotros decidimos ahora mismo en qué trabajamos, en qué no, si nos gusta, nos conmueve, etcétera, etcétera. Eso no había pasado hasta ahora. Es decir, está en un grado de madurez ahora mismo todo este sistema. Son capaces de proporcionarte con más o menos riesgo, ya lo decide cada uno según su temática. Estamos en un punto de madurez que yo pienso, o sea, nunca he estado tan convencido hasta hoy de que es el futuro sin lugar a dudas. ¿Y cómo aprender eso a nivel usuario? Pues no te queda otra que buscarte la vida. A ver, al final hay un montón de programas formativos, libros. Yo no sé qué opinión tendrá Adrián, te la lanzo, pero yo escribí Criptomonedas para Dummies y nunca una cosa, he sido luego formador de un máster, tenemos un grupo privado de inversión, todo lo que tú quieras, pero nunca me ha exigido tanto un libro como todo lo demás. O sea, los libros para mí son el escaparate perfecto para comenzar. O sea, para comenzar a investigar sobre un asunto. Total, porque lo que a mí me ha exigido un libro no me lo ha exigido ninguna formación, a mí personalmente. Sí, eso es así. Oye, háblame de errores clásicos, venga, que cometemos. O sea, si alguien va a contratar un proyecto de blockchain o va a entrar, háblame de errores clásicos. Sobre todo de usuarios. De los del libro, venga. Eso es. Lo primero, dar tu dinero a un proyecto que no te dice qué va a hacer con ello y tú le das tus bitcoins y luego dentro de unos años les denuncias si quieres y a ver dónde están, ¿no? No, lo primero es eso. Lo primero es si la tecnología te da, o sea, la tecnología nace con el gorrito filosófico de una burbuja inmobiliaria, estados, bancos, hacen con tu dinero lo que les da la gana. Coño, si nacen con esa idea, intenta al menos ser más precavido, ¿no? Al final te da la responsabilidad de tú poder generar o jugar con tus criptomonedas y tu dinero. Tienes tú el control, no lo tiene nadie. Eso primero, no des tus criptomonedas a nadie. Lo segundo, entérate de lo más básico de una billetera. Hay unas palabras clave, no se las tienes que revelar a nadie, etcétera, las tienes que apuntar en un lugar seguro, etcétera, 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 que va con esa responsabilidad. Esos serían los 2 primeros, inapelables. ¿Y qué más? ¿Cómo sabemos si un proyecto tiene algo de sólido detrás o no? Pues ahí ya te metes en el puro inversión. Aquí está el pro y el contra, ¿no? Cualquiera puede crear un token nuevo, cualquiera puede crear una criptomoneda, por lo tanto hay decenas, miles de proyectos nuevos cada día y yo te digo que sería sentido común. Yo invierto en cripto en cosas donde ni de coña si el panadero enfrente de mi casa me pide 1000 euros se lo doy. Por ejemplo, si alguien tiene una tienda enfrente de tu casa y te pide dinero para ser inversor, joder, lo mínimo que le vas a decir es, oye, ¿abres todos los días? ¿Qué vendes? ¿Qué no vendes? ¿Cómo eres tú como persona? ¿Todos los días a las 7 de la mañana de verdad estás aquí? ¿Tienes clientes? No. En cripto normalmente da todo igual. Claro, cuando tú vas sin cierto sentido común, lo normal es que puedas ganar 2 o 3 veces. Lo normal es que en alguna de ellas lo palmes todo. Y es lo que suele ocurrir, la visión a corto plazo. O sea, detrás de este boom de las criptomonedas ha habido muchas personas que en realidad se han llevado dinero que no tenían ni proyecto. O sea, como que, oye, que voy a hacer ahora el token Sí, de... claro, lo normal. O sea, si ocurre en el mundo startup, imagínate en blockchain, que estás siempre pseudoanónimo, ¿no? O sea, no te diría lo normal, pero de cada 100 monedas que 98 no valgan para absolutamente nada, seguro. Salvo para enriquecer a los que las han lanzado. Eso es. Sí, ¿tanta es la proporción? Sí, o sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, yo, por ejemplo, si empiezo a invertir en blockchain, no me iría más allá del top 10, 20 del mercado. Luego tienes millones de criptomonedas, millones no, pero vamos, decenas de miles de criptomonedas por debajo.
que seguramente su valor sea residual. ¿Tú crees que todo este tema de la criptoeconomía, todas estas criptomonedas cambiarán? Es la misma pregunta que hacíamos antes de Bitcoin, pero ya no solo Bitcoin, sino el top 20, ¿no? ¿Cambiarán la manera que tenemos de hacer las cosas? A ver, yo creo que esto es un mundo muy amateur. No puede ser que un meme tenga una capitalización de mercado más que un banco internacional. O sea, no es lógico. No es lógico y no tiene sentido. Es especulación pura y dura. Y este mundo cada vez entiendo que será menos amateur. Pero luego, dependiendo cuál sea, como decíamos antes, dependiendo qué sea tu propósito. Si tu propósito es, oye, tengo 1.000, quiero ganar 1.500 en un mes, tu estrategia tiene que ser muy, muy arriesgada, no te queda otra. Oye, tengo 1.000 y creo que en 2 años puedo tener 2.000, coño, la cosa cambia. Entonces, es dependiendo de lo que quiera. Este es un mundo a golpe de clic. Tú piensas que si tú quieres invertir de forma tradicional, tienes que pasar por un banco, información, papeleo. Aquí no. Aquí tú tienes criptomonedas y ya estás en el salvaje oeste. Eres tú con tu ordenador y tu ratón. A partir de ahí puedes elegir mejor, peor, lo que te ha dicho un amigo, lo que te ha dicho otro. Pero joder, si el fundador no tiene ni la cara visible y realmente el proyecto es nuevo, tía, pues igual que lo harías del de la carnicería que te acabo de contar. Si me dice el carnicero que le dé dinero y no le veo trabajando, ya me dirás tú qué dinero me va a pedir. Ya, esto es como muy básico, ¿no? En cierto modo. Te sorprenderías. A ver, cuéntame algo sin dar ningún nombre, algo que... No, o sea, te sorprenderías de un proyecto de decir, soy scam, o sea, soy un proyecto scam, lanzo mi criptomoneda y que en cuestión de minutos suba como la espuma. Por la pura especulación, pero te hablo de millones de euros, ¿eh? Soy scam. Te voy a robar tu dinero o no vale para nada lo que estoy haciendo, es una prueba y se llena de dinero. Porque la gente lo único que busca es el pelotazo, continuamente. Hay como una cierta justicia cósmica ahí, ¿no? Sí, espero que sí. Sí, bueno, pero eso, o sea, son las reglas del juego, es lo que lo hace divertido. El que te levantes cada día y haya un proyecto nuevo. Lo que hace 2 meses era la bomba ya no es la bomba, ya ha cambiado. Lo que sí que ciertamente siempre está ahí es Bitcoin, eso es cierto. O sea, Bitcoin es la única criptomoneda, creo, a día de hoy, bueno, con el bagaje que lleva histórico, que siempre te ha dado la oportunidad de vender más alto de lo que lo has comprado. Y eso, ¿qué activo en el mundo te lo puede decir, no? Pocos. Bueno, salvando los momentos que ha tenido de bajada. Sí, yo te digo que siempre hay un momento en el cual, o sea, cuando Bitcoin alcanza máximos históricos, que lo ha alcanzado hace una semana, por ejemplo, otra vez, cualquier persona que haya comprado Bitcoin tiene beneficio. Pero claro, ahí nos metemos en el tema especulativo puro y duro. Ya. ¿Para qué lo quieres, no? ¿Qué proyectos te gustaría hacer a ti, Carlos, con este tema de Bitcoin? A mí me encanta el tema de las finanzas descentralizadas. O sea, el tema de poder dar la opción o las herramientas a que la gente, lo que comentábamos antes, pueda vivir de sus criptomonedas. Esa libertad financiera tan ansiada es más sencillo, con sus riesgos, tenerla en criptomonedas hoy en día que tenerla en un fondo indexado, por ejemplo. O sea, tú ahí lo que haces es proveer de liquidez a exchange, ¿no? Y del dinero que ganan te dan una parte. O sea, en realidad lo que estás es dando liquidez a sitios que, bueno, lo que explicabas ¿cómo se llama? De la oficina de cambio de divisas del aeropuerto, ¿no? Tú lo que le estás es dando billetes tuyos para que esa oficina de cambio de divisas del aeropuerto pueda intercambiar, ¿no? Y te dan un porcentaje de lo que ganan. Pero tú piensas, Sergio, en este caso digitalizamos las finanzas. ¿De qué forma gana dinero un banco? Lo gana de diferentes maneras. Y un prestamista, y un prestador. ¿Y de qué forma gana un inmueble? Y de qué... O sea, al final todo eso son estrategias. Hemos hablado de los pools de liquidez, pero está el staking, por ejemplo, que es bloquear monedas y recibir más monedas porque el propio proyecto te dice, oye, te voy a fidelizar de alguna manera. Existen un montón de cosas. Yo siempre opino que una cartera sana es una balanceada. El mayor peso tiene que estar en Bitcoin, las monedas gordas, y luego tiene que haber una parte rindiendo mensualmente o generando ingresos pasivos. Pero tienes que tener monedas que al final creas que en el futuro van a valer más. Es una cartera más o menos balanceada de una forma natural o una forma más lógica. ¿Tú te atreverías a decir cómo es una cartera balanceada? ¿En lo concreto? Opinión personal absoluta. Sí, completamente. Pero sí, o sea, al final yo centraría un 50% en comprar criptomonedas e intentarlas poner a funcionar. O sea, staking, como hablamos, ¿no? Bloqueándolas y que tengan un rendimiento en la misma moneda. O sea, al final las criptomonedas pueden funcionar. No es un dinero que te guardas en el bolso y siempre son 20 euros. Y luego, por otro lado, con ese otro 50% me pondría a jugar en pools de liquidez. Si sube el mercado con las monedas que tienes compradas, subirás. Y los pools de liquidez ahí estarán. Y si el momento está lineal, con los pools de liquidez te irán dando una rentabilidad.
Si baja el mercado, bueno, pues en 2 de los 3 escenarios, digamos que estás aprovechando el sistema. ¿Qué te apetece preguntarle, Adrián? A ver. Pues la primera pregunta que me surge es si hablabas, por ejemplo, de blockchain privadas y blockchain públicas, ¿no? Lo que se conoce habitualmente, que es el mundo de las criptomonedas, es las blockchain públicas, pero en las privadas, o sea, ¿qué aporta Bitcoin? O sea, ¿qué aporta blockchain para que? Porque claro, puede ser modificable, puede ser por ese ente central, es decir, si lo hace X marca, X empresa, al final ellos tienen los datos y es como una base de datos centralizada que puede modificar, ¿no? O corrígeme si me equivoco. No te equivocas. De hecho, el mercado ya está. O sea, antes la gente miraba opciones como Hyperledger o alguna de estas para hacer cosas en empresas privadas y yo hace que no toco una blockchain privada 4 años. Ni creo que tenga realmente... O sea, tiene que ser un caso muy, muy, muy a tiro de un ente muy grande con varias... pero es que lo puedes resolver perfectamente sin blockchain. Claro, pues estas son las deducciones que voy haciendo de todos estos años y también me lleva, el siguiente paso es, oye, si lo entendemos claramente con las blockchain públicas, o sea, con las blockchain privadas, en las blockchain públicas es parecido casi, ¿no? Porque al final no está en una única empresa, pero son pues unos nodos muy concretos o incluso una institución muy concreta, no sé, Ethereum Enterprise Alliance, y con una persona cabeza como Vitalik Buterin, que si dice A, es muy probable que tiene una decisión muy fuerte o una opinión muy fuerte. Y buen personaje, además. Y buen personaje, claro, que todos podemos ver muchas cosas de él que a lo mejor, oye, yo no sé si tendría sentido destinar todo tu patrimonio o un sistema que sea predominante en el mundo a una decisión de una persona, sobre todo no solo ya porque lo haga mal o lo haga bien, sino porque le pueden pasar cosas y eso afecta directamente al sistema. Es decir, oye, si Vitalik Buterin mañana tiene un accidente de coche, pues es probable que le pase algo a Ethereum, cosa que no puede haber un accidente de coche exacto. Es que yo lo separaría, es decir, yo estoy muy de acuerdo, no soy maximalista de Bitcoin, porque yo no puedo trabajar en Bitcoin, no me permite trabajar lo que yo quiero en Bitcoin, pero Bitcoin es única y siempre va a ser única. O sea, no pueden hacer un nuevo Bitcoin y tener todo este recorrido bajo manta, digamos, ¿no? Que no lo conozca nadie y llegar al punto de ahora de decir, oye, eras una estafa, no sé qué. No, ahora todo el mundo está viendo cómo leches nos aprovechamos de la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, Bitcoin solo va a haber uno. En lo demás te va a tocar siempre, desde mi punto de vista, confiar o en un protocolo muy robusto o en confiar en las personas que hemos hecho toda la vida con empresas detrás que te den un servicio, no te queda otra. O sea, yo creo que Bitcoin ya está. O sea, no va a haber más. Esa es la gracia, ¿no? Que tiene. De hecho, a nivel personal o a nivel de inversión, normalmente las ganancias de otros protocolos las metes en Bitcoin. Tú te vas a otros protocolos porque a corto plazo te pueden dar mejor rendimiento, pero realmente ese rendimiento o lo transfieres a euros, sería una locura, ¿no? Si queremos pensar en largo plazo, o lo metes en Bitcoin, que es la que siempre en algún momento te va a abanderar, ¿no? Todo este mercado. Yo creo que todas estas blockchains que surgen son como una especie de laboratorio para luego trasladar aquellas cosas que sí tienen sentido a esa red que realmente tiene la fortaleza y la seguridad, en este caso Bitcoin. Y sí considero que van a haber cosas interesantes que se vayan nutriendo de ahí, pero acabarán trasladándose a ese lugar de juego seguro o a ese lugar de acción segura. Básicamente porque si no tienes la confianza de que esa red va a mantener esas reglas, que ya hemos visto que hay muchas de ellas que supuestamente estaban muy asentadas y de repente, una de las cosas primeras que has dicho, ¿no? Es eso de, el blockchain quiere decir que tenemos todos las mismas reglas, ¿no? Que todos jugamos con los mismos, pues con esa igualdad jurídica, podríamos decir, ¿no? Pero claro, vemos casos de esas super blockchain, ¿no? Que de repente, pues de la noche al día te cambian algo. Y, ostras, pues yo pensaba que iba a ser así, pensaba que iba a tener este tipo de emisión monetaria o pensaba que iba a tener ese tipo de incentivos, o sea, en X no quiero meterme en cosas técnicas, pero de repente me han descolocado, ¿no? Entonces creo que van a ir trasladándose y sí, todas esas cosas que ahora a lo mejor dices que no te permiten hacerlo, cada vez sabes que cada vez se van haciendo más, ¿no? Y claro, aquello que es sólido, no tiene tanto sentido jugar en ese laboratorio en lo sólido porque podríamos destrozar cosas que no son lo apropiado. Entonces vamos a permitir jugar y que pase todo ese lejano oeste y que pasen 1000 cosas,
para luego trasladar aquello que sí tiene sentido. ¿Alguna pregunta más? Perdona, es verdad, totalmente. Vamos a otra pregunta que es, claro, la tokenización, ¿cómo podemos unir la parte física a lo digital? Porque, por ejemplo, en Bitcoin, en realidad, la electricidad es la tokenización, o el poder de cómputo es la tokenización de Bitcoin, ¿no? Nosotros tokenizamos Bitcoin en formato de... Pero claro, cuando tú quieres tokenizar un inmueble, si yo tengo una llave de la propiedad y otra persona tiene la tokenización, ¿cómo me permite no utilizar o sí utilizar esa propiedad? Ahí hay 1000 caminos. O sea, es decir, tú puedes tokenizar, por ejemplo, quién entra en el inmueble hoy en día con el móvil y quién abre la puerta, por ejemplo. O puedes o sea, todo el tema de tokenización inmueble, que es lo que más llama la atención, sin lugar a dudas, todo pasa por la propiedad del activo. Es que casi todo pasa por ahí. Si tú consigues que un token, según cambia de Carlos a Adrián en el registro mercantil es el propietario, ya lo tendrías. Al final tú eres el que recibe de ese pago mensual tu parte proporcional por tener 1 metro cuadrado, que es lo que Pero busca de todo el nuevo mundo. acudes al tradicional, claro. ¿no? Sí, Acudes sí. a ese registro Tiene que haber de la alguien que te propiedad, dé- a eso ese es. notario real. O sea, hace falta un intermediario, digamos. Sí, o sea, Exacto. en el mundo real, el mundo tangible con el intangible tiene que haber, igual que hay oráculos en blockchain, que hay protocolos que te tienen que decir qué está ocurriendo, o sea, te tienen que mezclar información. Oye, ¿Michael Jackson ha muerto, sí o no? Bueno, lo mismo hay dudas, ¿no? Pero ¿ha muerto, sí o no? Pues uno te tiene que decir que sí para evaluar al final un smart contract lo que hace es un condicional. Sí, ocurre esto, no ocurre aquello. Eso es lo que se puede programar, es dinero programable. Pero tiene que haber siempre un oráculo. Siempre va a haber una falla posible y cuanto menos toque el humano, es triste, pero mejor. O sea, lo normal es tokenizar donde realmente está ahora mismo la innovación es sin bienes tangibles, sino los intangibles. Es decir, tokenizar cosas digitales, ahí sí que no hay trampa ni cartón, ¿sabes? O sea, yo tokenizo una empresa que da 100, vemos públicamente, porque esa es otra cosa de la blockchain. Yo puedo invertir en una empresa donde sé ahora mismo lo que está dando a sus token holders o lo que están dando a sus accionistas, ¿no? Entonces tú lo ves en directo. O sea, eso en la vida real sería inviable, impensable, y además te tienes que meter en creerte el típico informe de Es totalmente auditable, Eso es. sin necesidad de que haya un auditor externo. Eso es. Que Entonces la empresa te dice, oye, te tokenizo el 5% y esto es lo que reparto porque lo reparto de esta manera. Todo eso es auditable. Que no te lo crees porque no tienes los conocimientos, contratas a un chaval y el chaval te va a decir, oye, sí, efectivamente, esto te está dando esto. Y esa es la gracia, Sergio, de que tengamos toda esa información visible, que Eso podamos es. hacer eso de forma... sin tener que fiarnos, porque el problema de los oráculos o todo ese tipo de cosas es que hay alguien que meta esa información. Eso es. Y ahí estamos manchando, ¿no? Oye, eso es... ¿Quién verifica Claro. la información que se trae de fuera? No podemos verificarlo del todo, ¿no? Todo lo que se sube en blockchain es inmutable. Que sea real o no, Ya. eso es otra cosa. Bueno, os propongo un juego. Os pongo unas cuantas frases y me las comentáis. ¿Qué os parece? Venga. Venga, vamos a por ello. En el futuro miraremos hacia atrás y nos preguntaremos ¿por qué aceptamos que los gobiernos imprimieran dinero sin límite? Saifedean Ammous, autor del patrón Bitcoin. Lo comenta lo que quieras. Lo vamos a dejarle a Sergio primero. Perdona, a Sergio, a Carlos primero. Sí, bueno, yo decidí hace mucho tiempo que no voy a ser Don Quijote y si eso ocurre y no estás a favor, búscate la vida y busca algo que te... Bueno, pues que te dé derecho a vivir o a utilizar el dinero en este caso como tú quieras. Ujú. Al final todos tenemos la capacidad de poder decidir, pero solo si tenemos cierto conocimiento, ¿no? Sin conocimiento no hay forma de actuar, así que qué menos que dedicarle un tiempo a aprender sobre eso que todos utilizamos, que es el dinero, y todos dedicamos aproximadamente entre 50.000 y 100.000 horas de nuestra vida a trabajar por algo que deberíamos entender y comprender. No necesitas pedir permiso para usar Bitcoin. Esa es su mayor fortaleza. Elizabeth Stark, Lytham Labs. Efectivamente, no necesitas pedir permiso a nadie, es totalmente neutral y abierto. Pero bueno, ojo, porque mucha gente sí, si tú lo tienes a través de un exchange centralizado, En ese caso te la pueden... Es el exchange el que no ha pedido permiso. Tú le pides permiso al exchange, pero el exchange, si tiene esa propiedad,
no ha pedido permiso a nadie para poder acceder, del mismo modo que no hay que pedir permiso para poder utilizar Internet, porque es un protocolo, no es una empresa. Si tú trabajas a través de una empresa, como un exchange, es la empresa la que te está poniendo esa puerta. Pero en este caso, por primera vez en la historia, por ejemplo, una persona en Kenia puede tener la posibilidad, que antes lo tenía, de dar un servicio online, pero no tenía la posibilidad de recibir un pago online. Ahora sí puede tenerlo sin necesidad de que haya un banco que le dé la autorización para poder recibir ese pago, por ejemplo. No, yo simplemente digo que eso es que lo cambia todo, ¿no? O sea, poder transmitir dinero sin censura. O sea, ¿cómo no aprender sobre esto? Hoy en día. Es que es tan novedoso que yo creo que a veces no nos damos cuenta de cómo cambian las reglas del juego. Bitcoin te obliga a pensar en el largo plazo. Eso lo hace radicalmente distinto al dinero fiat. Jack Dorsey. Bueno, ciertamente Bitcoin no es para el corto plazo, pero claro, depende para qué lo utilices. Si vas con el sesgo de la filosofía de, oye, Bitcoin rompe con tantas cosas de lo tradicional que están mal y que se sabe que están mal, que yo lo quiero, además de como inversión, porque a mí, bueno, pues, oye, por lo que sea, pues quiero tener un activo que además vaya a favor de mis, no sé, de mis pretensiones, ¿no? O de lo que yo pienso, etcétera, etcétera. Por supuesto que hay que verlo como a largo plazo, sin lugar a dudas. Tenemos un gran problema porque, claro, si nuestro dinero se devalúa, en ese momento necesitamos gastarlo más a corto plazo. Porque yo sé que mañana... Lo llaman preferencia temporal. Preferencia temporal, exacto. Preferencia temporal cortoplacista porque, claro, tengo una necesidad de consumirlo porque mañana voy a poder comprar menos cosas. Pero, en cambio, si tenemos una reserva de valor que funciona justo al revés, al ser escasa, funciona justo al revés, es, digamos, deflacionaria, pues claro, tenemos un incentivo a atesorarlo lo máximo posible. El patrón Bitcoin lo explica súper bien ese libro, lo explica muy bien. Y cómo eso cambia la estructura de la sociedad. Y él lo aplica al arte, a la forma en la que construimos, a la forma en la que hacemos empresa al final, porque oye, si tenemos que destinar parte de nuestros recursos, vamos a destinarlo a algo que sea mejor, porque lo que tenemos se va a apreciar en el tiempo. Entonces prefiero que sea muy bueno aquello que compro. Al revés, no. Tengo que desprenderme muy rápido, entonces probablemente a lo mejor no cabe comprando lo mejor. Totalmente. Internet cambió la información. Bitcoin cambia el valor. Balaji Srinivasan. Bueno, efectivamente, con la web 2 intercambiamos información y con la web 3, que es como se denomina, digamos, a todo este fenómeno de blockchain, somos capaces de intercambiar valor. Por lo tanto, si quieren de alguna forma proteger esto o censurarnos de esto, no queda otra que cerrar Internet. Es muy loco y cuesta entenderlo, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que no queda otra. Y de la misma forma en la que hay gente que se ha visto casi empujada a utilizar Internet para poder hacer nuestro día a día, pues probablemente se vean empujados a tener que resguardar parte o toda su vida a nivel de riqueza en este nuevo sistema, si no, pues probablemente da consecuencias distópicas, como hablabas antes. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Carlos, un último mensaje sobre este tema de blockchain, de Bitcoin. ¿Qué mensaje le darías a las personas que nos han estado escuchando? Pues serían 2 en 1, formación y atrévete a jugar. ¿Qué les dirías, Adrián? Que el riesgo se aminora con el conocimiento, como estábamos hablando antes, y que tienen muchos lugares de confianza. Si el IPP permite esto, que sin duda que vayan a IPP. Y hay muchos lugares también en libros, sin duda, porque efectivamente es un trabajo enorme condensar todo el conocimiento que se ha adquirido durante muchos años, y esas personas que escriben un libro obviamente se están pues poniendo mucho en juego, ¿no? Y ahí hay, con muy poco dinero, mucha información. Totalmente, siempre es así. Los libros son una manera excelente de acercarse a buena formación a cambio de muy poco. Ha sido un placer, chavales. Un placer, muchas gracias.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy en el que hemos hablado de Bitcoin, hemos hablado de blockchain, hemos hablado del mundo de la criptoeconomía, hemos aprendido un montón de cosas, hemos aprendido que la desconfianza en el sistema de muchas personas las ha conducido al mundo de Bitcoin, hemos aprendido que el camino más corto siempre es el largo plazo, hemos hablado de cómo la inflación ha sido el detonante para muchas personas de empezar a acercarse a la criptoeconomía y hemos entendido que la inflación en el fondo no es un robo de dinero o una devaluación de tu dinero, sino un robo de tiempo o una... en realidad de tiempo sí que sería un robo porque te desaparece el tiempo que has conseguido ahorrar. Hemos aprendido que el Bitcoin es una herramienta para transportar valor, no solo en el tiempo, sino también en el espacio, pero sobre todo en el tiempo. Hemos aprendido el concepto vivir en cripto o vivir en Bitcoin. Hemos aprendido que Adrián es un poco maximalista de Bitcoin, como muchas personas, y hemos hablado también de cripto optimismo. Hemos aprendido que blockchain ha venido para quedarse, hemos aprendido palabras raras como token holders o como oráculos, pero sobre todo hemos aprendido que hay que aprender sobre dinero si queremos tener una buena vida. Mi nombre, ya lo sabes, Sergio Fernández, y esto es mucho más que un programa de radio, esto es una tribu, esto es un podcast, esto es una manera de aprender más sobre nuestras vidas. Esto es Pensamiento Positivo. Si te ha gustado este vídeo, ve ahora mismo a ippformacion.com/regalo y apúntate a mi mail diario donde te mando cada día un mensaje con información de valor sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Cada día un email con mucho valor. Además, en ippformacion.com/regalo podrás apuntarte gratis a otras formaciones de desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo.